El 28 de octubre de 2024 ocurrió uno de los crímenes más atroces que ha vivido la capital del país. Un padre, frente a sus vecinos, fue acusado de asesinar a sus dos hijos. Al ingresar a la residencia, observo la imagen más desgarradora que he tenido: una niña de aproximadamente 6 años y un niño de aproximadamente 3 años tendidos boca arriba sin vida en la cama principal. La razón detrás de los crueles asesinatos, según la Fiscalía, sería una posible venganza contra la madre de los niños. Yo tenía la esperanza de que todavía tuvieran signos, pero no. Cuando ingresó el médico, eso que ya no había nada que hacer. Pero en medio del proceso penal, la defensa busca darle un giro al caso para evitar que el acusado vaya a la cárcel. Creando una teoría del caso donde él todo lo hizo en un momento de estado de locura y que por ese motivo él tiene que ser declarado inimputable. Un hombre presuntamente con trastornos mentales que, según su familia, no debería ser juzgado porque no comprendía lo que hacía. Él no estaba consciente, porque una persona consciente no ataca a sus propios hijos. Mientras las víctimas piden un castigo ejemplar. Darwin era consciente porque él me grita por la ventana 2 veces: Paola, maté a los niños. Reconoce que eran los niños. Me muestra al niño por la ventana incluso y todo. Buenas noches. ¿Cómo una persona puede ser capaz de asesinar a sus propios hijos? No es usual, pero sucede. De este crimen fueron testigos en octubre de 2024 los residentes de un barrio aquí en Bogotá, quienes se sorprendieron cuando se enteraron de que su vecino, Darwin Felipe Beltrán, al parecer, había asesinado a sus dos hijos de 6 y 4 años. El hombre además quería que la madre de los niños, Jenny Paola Ramírez, fuese testigo de la tragedia. Beltrán fue detenido de inmediato y acusado por la Fiscalía de los asesinatos. Laura Hincapié investigó este caso y descubrió que, a pesar de la aparente claridad sobre su culpabilidad, su defensa tendría un fuerte argumento para justificar que no vaya a la cárcel. ¿Lo logrará? Así comienza esta historia de Laura Hincapié. ¿Inimputabilidad en duda? Este es el barrio Las Ferias en el noroccidente de Bogotá. Uno de los sectores populares más reconocidos de esta zona de la ciudad. La tarde del 28 de octubre de 2024, Las Ferias resonó en el país por ser el epicentro de uno de los hechos violentos con mayor crueldad que se recuerden en los últimos años. Nosotros escuchamos fue el alboroto de la mamá de los niños, que empezó a gritar. Pues nosotros nos fuimos hacia allá. Habitantes del barrio como Héctor Vanegas se alertaron cuando vieron a su vecina, Jenny Paola Ramírez, afuera de su casa gritando por auxilio. Él sale, llega como hasta el marco de la ventana donde vivíamos, me grita por la ventana 2 veces: Paola, maté a los niños, Paola, maté a los niños. Darwin Felipe Beltrán, su pareja y padre de sus hijos, gritó esa frase mientras cargaba a uno de los pequeños, Santi, de 4 años. Llega, lo alza, le muestra como parte de su cuerpo, le muestra su carita y lo muestra por la ventana y ya. La imagen del pequeño herido causó pánico en este sector del barrio. Se asomó ahí, lo tenía en la ventana. Lo que él hace es como mostrarle a la gente el niño. Sí, como sacarlo ahí, digamos que haciendo como un trofeo ahí con el niño. Javier José Taborda, un obrero que descargaba un material en esta calle, quedó en shock. Nosotros vimos al niño ensangrentado, o sea, por aquí, y los ojos cerrados. O sea, él lo mostraba como si fuera un juguete. Cuando los residentes se acercaron, descubrieron que no solo había un niño herido. Me asomé ahí en la ventana y vi también que la niña estaba ahí en la cama.
Susan Camila, de 7 años, también habría sido atacada por su papá. No entendía lo que estaba pasando, no sé, eso fue muy extraño porque yo solamente sentí muchísimo miedo. En medio de la confusión y el drama, los vecinos buscaron ayuda. Enseguida toda la gente se aglomeró ahí y pues ahí en ese momento salió un señor y que él era médico, ¿no? Yo vengo acercándome aquí sobre esta calle, la esquina, y en ese momento pues me salen 2 personas, se me acercan y me dicen, señor, ¿usted puede ayudarnos a atender 2 niños heridos? El médico cirujano Edison Marín iba pasando justo por esta calle. En esta ventana que están acá me dicen que estaban los 2 niños. Como la ventana estaba abierta, corro la cortina, abro y veo al señor. La imagen era escalofriante. Estaba sentado sobre la orilla de la cama, con cada niño sobre las piernas. Me volteé a mirar y allí me pasó la vida por encima. O sea, yo dije, me mató este señor. Javier Taborda convocó a sus compañeros para intentar ingresar a la casa. Cuando usted ingresa a la casa, Javier, ¿qué es lo que ve inmediatamente? Toda la casa está oscura y nosotros abrimos la puerta y el señor está acostado con los niños, como si nada hubiera pasado. Le digo, sáquelo. No sé cómo ni con qué fuerza lo hizo, pero lo sacó por el frente de nosotros arrastrándolo hasta acá afuera. En estos videos que se hicieron virales, quedó registrado el momento en el que la comunidad logra reducir a Darwin Felipe Beltrán, padre de los 2 niños que estaban dentro de la casa. Cuando yo entro, una escena extremadamente terrible, de una tragedia inexplicable. Yo veo a la niña y al girarla pues veo traumas, tipo punzadas por destornillador y quizás hasta por un cuchillo que estaba ahí al lado. El médico recuerda que intentó reanimar a la menor de 7 años. Veo que no responde, estaba ya fría. Continúo con el niño, no hubo respuesta. Le giro un poquito su cabecita y veo un punto de depresión muy fuerte a nivel craneano, como por un impacto de un objeto contundente, quizá una patada o otra cosa. La mamá entra, yo le digo, mamá, lo siento muchísimo, no pudimos hacer más nada. Susan Camila, de 7 años, y Santi Esteban, de apenas 4, habían muerto, según las autoridades, por múltiples heridas de arma blanca y golpes con objetos contundentes, al parecer propinados por su propio padre. Tenía la esperanza de que todavía tuvieran signos, pero no. Cuando ingresó el médico, eso que no, que ya no había nada que hacer. La comunidad ante el hecho atroz respondió con más violencia, un intento de linchamiento que quedó registrado en video. Mis compañeros lo traen, lo sacan, o sea, ellos los golpean afuera. Lo golpearon con palos, con golpes. Solo la policía logró detener a la comunidad enfurecida. De inmediato intervenimos para garantizarle la vida e integridad. Los ciudadanos me dicen que esa persona había acabado con la vida de sus hijos. El subintendente Emerson Albarracín atendió la emergencia. Al ingresar a la residencia, observo la imagen más desgarradora que he tenido en mi carrera de la policía. ¿Se notaba, subintendente, que los niños habían sido víctimas de mucha violencia? Sí, claro, en la cara de la niña se notaban unas laceraciones que le propinó su progenitor. El niño tenía una cortada a la altura del cuello, hubo mucha violencia. Darwin Felipe Beltrán fue capturado antes de ser linchado. Cuando ustedes ya lo capturan a él, ¿qué comportamiento tenía? ¿Cuál era su actitud? En el momento él estaba muy tranquilo. Inclusive le preguntamos por qué había hecho esto tan macabro y él manifestó que tenía que hacerlo. Estaba muy tranquilo realmente. ¿Por qué este padre presuntamente asesinó a sus hijos, mostrando el cuerpo herido de uno de ellos a sus vecinos y asegurándose de que la mamá de los niños presenciara el horror del crimen? 12 años antes de esta tragedia, Jenny Paola Ramírez y Darwin Felipe Beltrán se conocieron en Bogotá. En ese entonces, la mujer trabajaba en un estudio de fotografía. Y nos conocimos porque él era amigo del hijo de la dueña. Con él empecé a salir hasta en el 2014. Paola tenía 18 años y Darwin 21. Fue un noviazgo prácticamente juvenil. ¿Cómo se comportaba Darwin con usted cuando recién se conocieron? Bien, era amable, era atento.
Todo normal, sí, las salidas, las comidas, los fines de semana que compartíamos y eso. En el 2017, 2 años después, Paola quedó en embarazo. Yo siempre pensaba que cuando fuera mamá pues le iba a dar a mis hijos lo que yo no había tenido y era la familia. Y así fue. Susan creció como una niña muy risueña y feliz, la alegría de la casa. Para mí Susan fue felicidad y fue aprendizaje. ¿Cómo puede describir usted a Darwin como papá? Buen papá. Se preocupa por la niña y todo, estaba pendiente de sus citas, de la ropa, demasiado. Pero con el pasar del tiempo, el idilio terminó y llegaron los conflictos. Empiezan las peleas fuertes con él, ya empiezan las faltas de respeto. Ya la mayoría de nuestros problemas era porque él tomaba, cuando él se iba a tomar. Discutían mucho, peleaban mucho. Claudia Ramírez, hermana mayor de Paola, fue testigo de los constantes pleitos. ¿Por qué ellos tenían tantos problemas y tantas discusiones? Por celos, una relación posesiva. Lo más grave, cuenta Claudia, es que pronto pasaron de los insultos a los golpes. Temperamento bastante fuerte los dos. Pero pues obviamente usted sabe que hombre es hombre y obviamente le ganaba a ella. La violencia intrafamiliar no se puede reducir a una frase de cajón, pero como la misma Paola lo reconoce, esta era una relación tóxica, como dicen los jóvenes hoy. Podría llamarse así una relación tóxica. Peleábamos, nos separábamos, volvíamos, otra vez peleábamos, nos separábamos, volvíamos y así. Una constante violencia que también preocupaba a la familia de Darwin. Catrine Beltrán es su hermana mayor. Nosotros nunca vimos esa relación sana. Las agresiones fueron siempre de ambas partes, tanto verbales como físicas. Todos los familiares entrevistados de parte y parte coincidieron en que les aconsejaron dejarse para evitar un problema mayor. Sin embargo, siempre era como sí, como el perdón, no vuelve a pasar eso, no lo vuelvo a hacer. Susan era muy apegada a Felipe. Entonces como que la niña, Susan está muy pequeña, que el papá, la familia. Para el año 2019, cuando Susan tenía 3 años, Claudia, la hermana de Paola, cuenta que tuvo que acudir a la casa después de una llamada angustiante. Ella me llamó que habían discutido con Felipe y que fuera. Cuando yo llegué allá, los dos estaban golpeados, pero pues obviamente ella estaba mucho más agredida. En esa ocasión, Paola denunció a Darwin Felipe por violencia intrafamiliar. Yo lo demando a él por fiscalía, voy a medicina legal, me dan unos días de incapacidad. Sin embargo, el círculo no se rompió. Ahí en ese lapso de tiempo nos separamos un tiempo. Después volvimos. En el año 2020, Paola volvió a quedar embarazada. Fue una ilusión grande para los dos porque ya era la parejita, ya teníamos la niña y pues ahora venía el niño en camino. Al segundo bebé lo bautizaron como Santi Esteban. Una felicidad para nosotros, todos emocionados porque pues, ya le íbamos a dar un hermanito a Susan y pues estábamos todos contentos. Pero la felicidad del segundo hijo, al parecer, duró poco. Meses después, cuenta Paola, regresaron los conflictos. No cambiaba un tiempo, pero ya después otra vez uno volvía a lo mismo de siempre. Él se iba de la casa unos días, volvíamos y así. Sin embargo, a la familia le preocupaba el ambiente de violencia en el que estaban creciendo los niños. Cuando se peleaban yo le decía a Paola y Felipe, porque ustedes se agarran delante de los niños. Gladys Beltrán es la madre de Darwin. Siempre se agredían verbal y físicamente. Y al rato, pues a los 2 o 3 meses ya estaban otra vez. Fue entonces cuando, en octubre de 2024, la violencia cruzaría cualquier límite. Esos días estaba tomando como los fines de semana más que de costumbre. Yo ya le había dicho, oiga, deje de tomar, Darwin, vea, pilas, cuidado. Pero pues él decía que no, que normal, o sea, que no se podía ahora tomar una cerveza. El 19 de octubre, el día de su aniversario, tuvieron una pelea que ya no tendría reversa. Estábamos cumpliendo 10 años y precisamente él se quedó tomando con unos compañeros de la empresa.
Ya el otro día, cuando nos levantamos y eso, le dije que no, que ya no más, que definitivamente ya no iba más con él, que nos separáramos. ¿Esa vez usted sí ya la vio decidida a terminar con él? Sí, ella estaba decidida ya no seguir con él. ¿Por qué? Para no seguir viviendo lo que estaba viviendo. Quería una vida diferente para ella y para sus hijos. Nada de eso ocurrió. 9 días después de la separación, lo que se vivió en esta casa del barrio Las Ferias fue lo más bárbaro que se recuerde en este lugar. Empieza a gritar: Paola, mate a los niños, Paola, mate a los niños. Y muestra al niño. Según los testigos y habitantes de aquí del sector, esa tarde Darwin mostró a uno de sus hijos, al pequeño Esteban, herido justo por esta ventana. Esa imagen alertó muchísimo a la comunidad, que llamó a las autoridades, pero que también se aglomeró aquí alrededor de la vivienda para intentar ingresar y rescatar a los niños. Ahí ya llega la policía como a esposar y eso. Después de ser acusado de asesinar a sus propios hijos al frente de la madre de los pequeños y de sus vecinos, Darwin Felipe Beltrán fue imputado por el atroz crimen y hoy enfrenta un juicio. Me presento, mi nombre es Darwin Felipe Beltrán, nacido en Bogotá. Pero para sorpresa de todos, hay una petición jurídica que podría cambiar drásticamente este caso y lograr que este hombre quizá no vaya a la cárcel. ¿Cuál es? Ya regresamos. Existen unos antecedentes de Darwin Felipe Beltrán que su defensa busca que sean estudiados para evitar que vaya a la cárcel. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral inimputabilidad. Regresamos. Darwin era consciente porque él me grita por la ventana 2 veces: Paola, mate a los niños, Paola, mate a los niños. O sea, él me reconoce, sabe mi nombre, reconoce que eran los niños. Me muestra al niño por la ventana incluso y todo. Entonces para mí sí. En octubre de 2024, el cruel asesinato de 2 menores, al parecer, a manos de su propio padre, conmocionó a la comunidad del barrio Las Ferias en Bogotá. Para las autoridades, aunque este parecía ser un caso con suficientes pruebas para lograr una condena contra Darwin Felipe Beltrán, el proceso penal podría dar un drástico giro. Según las audiencias, la defensa de Beltrán ha insistido en que su cliente tendría un diagnóstico psiquiátrico que le impidió estar consciente de lo que hacía en el momento del crimen. Mientras la Fiscalía y las víctimas rechazan esta tesis y afirman que se trató de un crimen premeditado. Así continúa esta investigación de Laura Hincapié. ¿Inimputabilidad en duda? Desde la tarde del 28 de octubre de 2024, la vida de Jenny Paola Ramírez se congeló en el dolor. Esa fue la fecha en la que su expareja, Darwin Felipe Beltrán, fue acusado de asesinar a sus 2 hijos, Susan Camila, de 7 años, y Santi Esteban, de apenas 4. Desde entonces, Jenny ha vivido como si el tiempo se hubiese detenido. Sufre en silencio, atrapada en un estado de shock. No sé qué pasó, no sé el motivo, el por qué. Esa ha sido su forma de resistir, su manera de sobrevivir a una tragedia que no tiene nombre. Fue perderlo todo y volver a empezar de cero. Ahí obviamente el mundo se me cayó, se me derrumbó. Aún así, con el alma rota, ha hecho un esfuerzo por recordar cada detalle de esa tarde que partió su vida en 2. Cuando él llega a la casa, yo estaba en la casa con los niños. Él decide decirme: Paola, ya sé que usted me altera. Yo salgo.
Paola cuenta que sí notó algo extraño en el comportamiento de Darwin, pero aclara que nunca pensó que fuera peligroso para los niños. Porque Darwin siempre pues demostró protegerlos, cuidarlos, entonces pues nunca le vi el peligro de dejarlos con él. ¿Cuánto tiempo estuvo usted por fuera? 32 minutos, no fue tampoco mucho tiempo el que pasó. Cuando regresó a la casa, la escena que encontró fue aterradora. Me grita por la ventana 2 veces, Paola, mate los niños, Paola, mate los niños. Después de relatar todo lo que ocurrió, Paola tomó fuerzas para concluir algo determinante en el proceso. Él atacó a los niños por hacerme daño a mí porque no quería ya estar más con él, porque ya le había dicho que no, que ya le íbamos al final la relación, ya no más. Con el testimonio de la madre de los niños, las entrevistas a los testigos que ingresaron a la vivienda, como el médico Edinson Marín. Esos niños murieron, realmente fue aterrados, pensando que la persona que le debía proteger los estaba matando. Y los videos grabados por los vecinos el día de los hechos. El 29 de octubre de 2024, un día después. Me presento, mi nombre es Darwin Felipe Beltrán, nacido en Bogotá. En esta audiencia virtual, la Fiscalía le imputó cargos a Darwin Beltrán por el asesinato de sus 2 hijos. La Fiscalía General de la Nación le imputa el delito de homicidio contemplado en el artículo 103 del Código Penal agravado. El fiscal Sergio Andrés Caballero, de la Unidad de Vida de Bogotá, relató los detalles del crimen que calificó como un acto con un aberrante grado de sevicia. Como este hombre destrozó a 2 niños, le generó heridas de una manera tan brutal y de una manera tan desproporcionada. Según el informe forense, ambos niños murieron por múltiples heridas y golpes. En las heridas causadas a la menor, correspondientes a 21 heridas con arma cortopunzante y cortantes. En lo que respecta al menor, fue víctima de severos y contundentes golpes. Fallece por un politraumatismo contundente vital con trauma cráneoencefálico y facial severo. El ente acusador recordó que Darwin Beltrán tenía denuncias previas por violencia intrafamiliar y pidió su reclusión inmediata por una razón urgente. Puede haber un peligro inminente para la madre de las víctimas, la señora Jenny Paola. Podría allí existir incluso un feminicidio con todas estas conductas que se han generado. Durante las 3 horas de audiencia, Darwin mantuvo una actitud que sorprendió e impactó a la misma juez. Ha demostrado una actitud que para mí es bastante llamativa y sorprendente. Perdió 2 hijos y no ha derramado una sola lágrima. Este tipo de circunstancias que conmueve a todo el mundo, que nos conmueve a todos, a él parece que no. Para la Fiscalía había pruebas suficientes para pedir la máxima condena, entre 33 y 50 años de prisión. Ahora le pregunto, Darwin Felipe Beltrán, ¿usted acepta o no acepta los cargos que le imputó la Fiscalía el día de hoy? No acepto. Además de no aceptar cargos desde el primer momento, Beltrán sacó a relucir un diagnóstico psiquiátrico. Me dio como un cuadro de locura y asesiné a mis hijos. ¿Locura? El primer abogado que tuvo Darwin Beltrán pidió que se revisara su estado mental al momento del crimen, pues podría ser inimputable. El señor fiscal en su intervención advirtió que este ciudadano se encontraba en pleno uso de sus capacidades. Ese pleno uso de sus capacidades no encuentre asidero cuando ha puesto de presente ante las diferentes entidades médicas que presentó un cuadro de salud mental. Una persona se considera inimputable según la ley cuando por ciertas circunstancias, como por ejemplo una enfermedad mental, no tenía la capacidad de comprender el delito que estaba cometiendo ni podía autorregularse. Por eso Darwin Beltrán le dio esta información a los médicos que lo examinaron cuando fue detenido. Antecedentes psiquiátricos, trastorno bipolar en manejo con ácido valproico, refiere que no se le estaba tomando desde el fin de semana y que ha estado hospitalizado en 3 ocasiones por ello.
¿Se trataba de una salida para evadir su crimen y no ir a la cárcel? ¿O realmente Darwin tenía un trastorno mental? Él no estaba consciente, porque una persona consciente no ataca a sus propios hijos. La hermana de Darwin es Catherine Beltrán. Ella y su familia aseguran que fue en el año 2017 cuando descubrieron que él padecía un problema mental. A raíz de como una serie de problemas como sentimentales con la pareja, y a raíz de esto pues él se descoordina. Para ese entonces, Darwin tenía 23 años y ya convivía con Paola Ramírez. También ya había nacido su primera hija, Susan Camila. Lo que ellos llaman su primera crisis ocurrió durante un viaje que hicieron al departamento de Santander. El comportamiento de él era extraño. Se empezó a caminar desde la casa hasta el Socorro. Que siempre caminando, yo creo que son como 2 horas. Ahí terminé en el hospital del Socorro. Beltrán, aseguran, caminó horas claramente desorientado y fuera de sí, por lo que tuvo que ser internado durante varios días en una clínica psiquiátrica. Sale con ese diagnóstico, le dan especificaciones que él tiene que seguir su control. El diagnóstico fue, como lo detalla este documento, trastorno psicótico agudo y esquizofrenia. Darwin Beltrán fue medicado dentro de un tratamiento. Sin embargo, él deja de tomar medicamentos más o menos a los 8 meses. No se hace controles por psiquiatría o psicología, porque pues si él ya no lo veía necesario, pues él ya se sentía bien. Transcurrieron 6 años, cuenta la familia, sin ninguna novedad frente al diagnóstico. Hasta que en enero de 2023, casi 2 años antes de ser acusado de este atroz crimen, tuvo una segunda recaída, recuerda su hermana Catherine. Le diagnostican nuevamente el trastorno bipolar afectivo con esquizofrenia. En esta nueva atención médica insistieron en su medicación, un tratamiento que, según la familia, Darwin Beltrán estaba lejos de seguir al pie de la letra. Dura como una semana tomándose sus medicamentos, ya estaba totalmente regulado, pero él suspende los medicamentos. ¿Por qué él no quería tomarse los medicamentos? Él decía que esos medicamentos eran muy fuertes, que porque esos medicamentos le daban demasiado sueño. Apagaba un incendio, reconoce Paola, pero el problema de fondo no lo atacaba. Él salía de las clínicas, se tomaba sus medicamentos una semana y ya, totalmente todo normal. Trabajaba normal, normal. En este punto, cualquiera se preguntaría si Paola Ramírez vio dentro de esas crisis el cuadro de un hombre posiblemente violento y peligroso, capaz incluso de atentar contra sus propios hijos. ¿En algún momento usted vio un comportamiento agresivo de Darwin hacia los niños? No, yo siempre lo vi como algo manejable, porque es que no era agresivo, él era de hiperactivo, demasiado hiperactivo. No se podía quedar quieto, no dormía. Pero de ahí a algo más allá, no. Ya todos saben lo que ocurrió la tarde del 28 de octubre de 2024. El titular de un padre acusado de asesinar a sus propios hijos se replicó en toda Colombia. En Bogotá acaban de capturar a un hombre señalado de asesinar a sus 2 hijos. El ataque se habría registrado en una casa del barrio Las Ferias, hasta donde llegó una patrulla de la policía que comprobó la muerte de los niños de 7 y 4 años. Han pasado 10 meses desde aquella tarde de horror. Familiares como la madre de Darwin, Gladys Beltrán, han sacado sus propias conclusiones en medio de un caso que a todos atormenta. Desgraciadamente lo que pasó en Ferias fue una tragedia que se había podido evitar, porque fue una relación empezó mal y terminó mal. Hoy, el proceso penal está en una etapa crucial en la que se busca responder una pregunta urgente. ¿Darwin Beltrán es o no inimputable? No estaba en sus 5 sentidos. Lo que los psiquiatras en términos generales dicen que fue una laguna mental.
Él se cargó tanto de problemas de esto que en sus 5 sentidos él no pudo haber hecho esa tragedia. ¿O estaría utilizando sus antecedentes psiquiátricos para crear una coartada que lo libre de una condena ejemplar por presuntamente asesinar a sus 2 hijos? Darwin era consciente porque él me grita por la ventana 2 veces: Paola, maté a los niños, Paola, maté a los niños. Si él me reconoce, sabe mi nombre, reconoce que eran los niños, me muestra al niño por la ventana incluso y todo. Entonces para mí sí. Séptimo Día consultó este complejo caso con 2 de los médicos y psicólogos forenses que más han estudiado el tema de la inimputabilidad en Colombia. Es muy frecuente que el primer argumento del responsable es que soy inimputable. ¿Por qué? Porque la sociedad, cuando ve que un padre o una madre mata a un hijo, pues lo primero que uno tiende a decir: pero estaba loco, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Pero no es así. Estos conceptos y un examen psiquiátrico que Medicina Legal debe hacerle al acusado serán claves en el juicio que pronto iniciará por el asesinato de los 2 pequeños. Y pues ahora ya sin ellos ya es totalmente todo diferente. Ya es otra cosa, otra vida, otra rutina. Es muy complicado usted de un día a otro quedarse sin sus hijos, sin nada. 2 niños de 7 y 4 años, víctimas de la peor crueldad. Se supone que era la persona que también debía velar por el bienestar de ellos. ¿Debería este padre ser condenado con todo el peso de la ley o se cumpliría con los requisitos para que sea exonerado de toda responsabilidad debido a su condición mental? Ya regresamos. ¿Qué dicen los expertos frente al perfil psiquiátrico de Darwin Felipe Beltrán? Sus análisis cuando regresemos. En este caso, ¿usted cree que es posible que esta persona sea inimputable? Yo no creo que este caso haya ocurrido en circunstancias de inimputabilidad. Es un caso en el que se nota que el presunto perpetrador planificó de alguna manera haberse quedado solo con los niños. ¿Estaba consciente o no Darwin Felipe Beltrán cuando presuntamente asesinó a sus 2 hijos? Esa es la gran pregunta que debe contemplar el juez en este caso. Mientras la Fiscalía y las víctimas exigen una condena ejemplar, la defensa del caso pide que no se ignoren sus antecedentes de enfermedades mentales. Laura Hincapié consultó este caso con reconocidos psiquiatras que aseguran que así una persona tenga cierto tipo de diagnósticos mentales, lo que se debe demostrar es que esa condición estaba presente justo en el momento del crimen. Así termina esta historia. ¿Inimputabilidad en duda? En enero de 2023, casi 2 años antes de la tragedia, fue la última vez que Darwin Felipe Beltrán estuvo internado por una crisis mental. Esa recaída seguía siendo él porque sí, él no reconocía, él seguía reconociendo a las personas. A pesar de que su expareja Paola Ramírez ha insistido en que en esas crisis mentales él no perdía la conciencia. Seguía reconociendo a los niños como los niños, el cuidado con ellos y todo, conmigo, todo. La responsabilidad de que el arriendo, todo, o sea, él era consciente de todo. Esa historia clínica tiene que ver con los hechos. En medio del proceso penal, su defensa incorporó la historia clínica de Darwin e incluyó los 3 ingresos que tuvo a centros médicos con el mismo diagnóstico. Pues se pretendrá demostrar, señoría, en el juicio, para la fecha de los hechos, el señor Darwin Felipe se encontraba psiquiátricamente enfermo. La conclusión del abogado defensor Gildoberto Vela fue clara. Este padre, advirtió, no actuó con conciencia cuando presuntamente asesinó a sus 2 hijos.
Lo hizo, según la defensa, bajo un trastorno mental y por eso podría ser declarado inimputable. Tenía crisis psicóticas que no le permitían comprender su actuar. La Corte Suprema de Justicia reitera que ni el diagnóstico... Pero en la otra orilla, el abogado de las víctimas, Miguel Ángel Ruiz, alega todo lo contrario. Esto fue un acto premeditado, realmente esto fue una venganza. Para Ruiz no hay dudas, Darwin Beltrán sabía perfectamente lo que hacía. Para él fue un acto cruel, consciente y deliberado. Porque ella toma la decisión de decirle, hasta aquí llegamos, no vamos a vivir más, necesito que por favor me desocupe la casa y que se vaya. Decide tomar esa decisión y cometer este tipo de venganza en contra de ella, dándole donde más le duele, con los hijos. Para poderla matarla en vida, para hacerla sufrir. Según el abogado de las víctimas, la defensa de Darwin ha insistido en una inimputabilidad que podría evitar que él vaya a la cárcel. En las últimas audiencias, el abogado del acusado pidió que Medicina Legal le practique un examen psiquiátrico. Para que con este examen ellos puedan alegar una inimputabilidad en el entendido de que él realmente estaba en un momento de locura, en un momento que no estaba consciente de lo que hacía. Este mural, en homenaje a los pequeños Santi y Susan, se realizó aquí en el barrio Las Ferias como el doloroso retrato de una tragedia que conmocionó a todos los habitantes del noroccidente de Bogotá. La gran pregunta que surgió en este caso fue cómo su propio padre, presuntamente, decidió arrebatarles la vida de una forma tan cruel. El derecho de las cosas, que él pagara, porque si no, pues cualquier persona va y asesina y pues me imagino que se escuda en lo mismo, ¿no? Estaba enfermo, no me acuerdo, no sé qué pasó. En casos como este, tener un diagnóstico previo de una enfermedad mental, según expertos, no basta. Lo que debe probarse en un juicio es que justo en el momento del crimen, ese trastorno estaba activo y le impidió comprender la gravedad de su acto. Inimputabilidad es un argumento que uno lo ve muchas veces por parte de los victimarios diciendo, no, como yo no sabía o como no me acuerdo, o como yo no entendí, o como yo tengo una enfermedad, entonces soy inocente. Me tienen que soltar y eso no es así. Máximo Duque es médico forense y fue director del Instituto Nacional de Medicina Legal. ¿Qué se debería demostrar para que alguien sea declarado inimputable? La inimputabilidad tiene que tener un diagnóstico previo de una enfermedad mental que está en momento de crisis, es decir, no está controlada y no sea capaz de comprender la ilicitud o gravedad de sus actos. La gran pregunta para este reconocido experto es si, debido a sus antecedentes psiquiátricos, Darwin Felipe Beltrán, como lo pide su defensa, debería ser declarado inimputable. En su respuesta, Duque hace una importante aclaración. Hay casos en que la persona puede tener el antecedente de la enfermedad, pero en ese momento podía comprender, podía entender, conocía dónde estaba, quiénes son sus familiares. Según Duque, lo determinante es establecer si justo ese día, en el momento exacto del crimen, Darwin Felipe Beltrán tenía conciencia o no de sus actos. Yo digo que sí, él sabía, porque cuando él sale, él me reconoce, empieza a gritar, Paola, maté a los niños, o sea, él me conocía a mí todo. Y él levanta a Santi y me lo muestra por la ventana. Dime si no hay algo de lógica en todo eso para que él venga a decir que no se acuerda de lo que estaba haciendo. Paola Ramírez está convencida de que antes, durante y después del crimen, Beltrán, según ella, actuó con total lucidez como alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Para mí el gesto de mostrarme el niño pues era como asegurarse que yo supiera lo que él ya había hecho. Lastimarme más, tal vez, no sé. ¿Usted cree, Paola, que Darwin Felipe se está escudando en, digamos, el antecedente que él tenía mental para decir que no sabe qué pasó? Sí, sí creo que se está escudando porque él ya había tenido 2 crisis anteriores y él se acordaba de las cosas. No entiendo por qué esta vez hubiera sido diferente. Para mí sí era consciente porque además de eso, él limpia como parte de la escena del crimen y todo. Dime qué loco
va a limpiar el lugar de los hechos, como a retirar la sangre y eso. Hay otro hecho que, según el abogado de Paola, lejos de una laguna mental, demostraría planeación de parte de Darwin. Él llega y le dice a ella que se salga de la casa. ¿Para qué? Para quedar solo con los niños y poderlos atacar para que no hubiera alguien quien los defendiera. Eso es un acto de premeditación. Estos testimonios y la revisión detallada de la historia clínica de Darwin fueron analizados por el médico forense Máximo Duque. En este caso, ¿usted cree que es posible que esta persona sea inimputable? Yo no creo que este caso haya ocurrido en circunstancias de inimputabilidad. Es un caso en el que se nota que el presunto perpetrador planificó de alguna manera haberse quedado solo con los niños, tenía a la mano elementos cortopunzantes idóneos para causar la muerte y obviamente lo que uno ve en las audiencias es que la persona luego intenta justificarse o negar. El psicólogo forense Roberto Sicart también estudió este caso y agrega una variable que para él debe analizarse. Cuando una persona deja de lado autoadministrarse su medicación, demostraría una conducta negligente. Toda persona que tiene un trastorno mental debe ser responsable de su trastorno para poder convivir en sociedad. La actitud de Darwin de no tomarse sus medicamentos, como lo relataron los familiares, según el psicólogo Sicart, más que convertirlo en inimputable, podría considerarse incluso como un acto doloso. Buscar un facilitador. Si no me tomo la medicación y si tomo el licor, eso me facilitaría la comisión de un delito y yo podría decir, no, es que como yo tengo un trastorno, pues yo quedaría amparado. En ese punto cobra relevancia un elemento que se encontró en la escena del crimen. Así lo advierte la psicóloga Carolina Cardona, quien hace parte del equipo de defensa de las víctimas. Una botella de alcohol que Paola había dicho que la había dejado en la nevera. Pero curiosamente cuando la muestran dentro de las pruebas que recogen en la escena del crimen, la botella está vacía. Muy seguramente él quería dar a entender que se había tomado la botella de licor, pero resulta que Medicina Legal cuando lo evalúa no le encuentra alcohol en su sangre. Él pudo plantar esa evidencia para justificar sus hechos. Igualmente, señoría, solicito... El proceso penal por este caso sigue en una etapa crucial, mientras se obtiene el resultado de medicina legal del examen que la defensa pidió que se le realizara a Darwin Beltrán. La familia del acusado insiste en que los crímenes fueron producto de su enfermedad mental. Yo cuando voy a la visita, yo lo veo y digo, papi, su merced no se acuerda. Dije, mamá, si yo adoraba a mis hijos. Gladys Beltrán es la madre de Darwin y abuela de Susan y Santi. Dice, yo no me acuerdo, mamá, yo tuve como una laguna mental, yo no sé qué fue lo que pasó. Para la fiscalía, la sevicia con la que fueron asesinados los niños demuestra que Darwin, que su hermano sí estaba consciente. Pero para nosotros no, porque no es una persona que está consciente, no es una persona que no tenga ningún trastorno. Caterine Beltrán, hermana de Darwin, insiste en una petición. Que se evalúe sus historias clínicas, que él pague su condena, sí, pero que sea justo para ambas partes. Señoría, solicito la incorporación de... Séptimo Día le solicitó una entrevista a Darwin Beltrán para conocer su versión, pero a través de su abogado Gildoberto Vela nos respondió que no daría declaraciones porque teme por su vida. Asimismo, su defensor aseguró no estar autorizado para referirse a este caso. Yo soy consciente que él tenía una enfermedad, yo nunca he dicho que no, pero no se justifica que él venga a escudarse en su enfermedad para haber atacado a los niños, porque no me atacó a mí, que tenía más posibilidades de defenderme, sino no, él decía atacar a los niños, a los más indefensos. Han pasado 10 meses desde la tragedia. Y el cementerio El Paraíso, al noroccidente de Bogotá, donde están las tumbas de Susan Camila, de 7 años, y Santi Esteban, de apenas 4. Generalmente les pongo música y se les arregla, se les apoda el prado, se les arregla sus cositas. Se ha convertido en el único refugio que hoy encuentra Paola Ramírez. Yo siempre les hablo y les comento como los planes, les cuento las cosas, el día a día. En medio de ese silencio denso que deja el dolor, una pregunta seguirá retumbando en su cabeza. ¿Cómo se sobrevive
a la pérdida de 2 hijos a manos del hombre que se suponía debía protegerlos? Que se haga justicia y que la muerte de ellos no quede en la impunidad. Solo el juez, con base en el resultado del examen psiquiátrico que le realizará medicina legal a Darwin Felipe Beltrán, podrá determinar si este hombre podría ser declarado o no inimputable. Para las víctimas, esta sería solo una excusa para evadir la cárcel tras asesinar a sus 2 hijos. Pero la defensa seguirá agotando esta posibilidad. Séptimo Día estará muy pendiente del desarrollo de este proceso en el que se busca justicia por la muerte de 2 niños inocentes. En Colombia, los asesinatos de niños en manos de sus propios padres vienen en aumento. Un fenómeno que se conoce como filicidio y que busca causar el peor daño a su pareja, normalmente por venganza. Ella sabía que yo iba a luchar por mi hijo y ella sabía que con lo que iba a hacer o con lo que hizo me iba a destruir en vida. Entrevistamos víctimas y victimarios y el resultado fue el mismo: asesinatos de niños en manos de sus propios padres por venganza. Viajamos a Pereira. Yo le respondía a él y le alimentaba más como la rabia hacia mí, porque no me le quedaba callada. Esa fue la rabia a él. Estuvimos en la cárcel de Popayán. Entrevistamos a un padre que asesinó a su propio hijo. Es mucha hijo de tanta. Usted debe darle vergüenza con su hija, estar dándole ese ejemplo, de estar siendo degenerada, le dijo yo. Entonces muy enamorada de este mancito. También en Santa Marta. Y el niño estaba desnudo y estaba boca abajo. Estaba todo tío acá, le han pegado con un puño, los ojitos medio abiertos, lleno de arena. Y en Bogotá. Él era como egoísta, él era más como a tenerla como un pájaro encerrada, ¿sí? Buenas noches. Hace poco ustedes vieron en las noticias los espeluznantes casos de una mujer que, según las autoridades, ahogó intencionalmente a su hijo en Santa Marta. Y también de un padre que al parecer asesinó a su propio hijo en un hotel de Melgar. Todos los medios abordaron los casos desde una perspectiva criminal y legal, que sin duda tiene graves implicaciones. Pero Séptimo Día quiso entender lo que hay detrás de este tipo de crímenes desde una perspectiva psicológica del asesino. El fenómeno de matar a su propio hijo tiene nombre: filicidio. Existen 5 tipificaciones de filicidio: el filicidio altruista, el psicótico, el que se perpetra cuando un hijo no es deseado, el accidental y el más común, que es cuando un padre, para vengarse de su pareja o expareja, mata a su propio hijo. Esta noche y el próximo domingo, Séptimo Día les mostrará la diferencia entre los tipos de filicidios. En la primera parte de este especial, Joana Rodríguez nos contará historias sobre el filicidio perpetrado por venganza. Nini Joana Rivera tenía 18 años cuando conoció a Jorge Eduardo Leal. Se conocieron en el 2010 en un paseo de piscina en Guayabal, un municipio de Armero que queda en el departamento del Tolima. En ese entonces yo tenía 18 años, estaba recién salida de mi colegio, fui a unas vacaciones donde me lo presentaron. Jorge Eduardo Leal tenía 36 años.
Él es oriundo del Tolima y parecía el hombre ideal. Fue como amigos y pues empezó a ver como un gusto. Me llevó a pasear, que si quería conocer la ciudad. Pues sí, al principio todo fue muy bueno, pues enamorada. Él le propuso trabajar en su negocio de lavaautos en Pereira para estar más cerca y compartir más tiempo juntos. Siempre fue muy, pues, o sea, así encima, o sea, él no se me despegaba, siempre fue al lado mío. Durante los siguientes 7 años, su dominio se incrementó. Yo tenía que hacer lo que él dijera. Yo lo obedecía y hacía todo lo que él, pues, o sea, como para tenerlo, pues, contento y mantenía a toda hora era con él. En junio de 2017 nació su hijo, un bebé con una cara angelical que llamaron Emiliano Leal. Pero su idilio de amor hacia Jorge Eduardo empezó a cambiar cuando se fueron a vivir los tres en un apartamento que él alquiló en Pereira. Siempre era muy celoso conmigo. Era un tipo que le gustaba mucho el alcohol, no tenía límites. Emiliano apenas tenía solo unos días de nacido, cuando un día tuvieron una fuerte discusión. Me golpeaba pues la cara, borracho él me tiraba y muchas veces, como en 3 ocasiones, la cara, los ojos como 3 veces colombinos. Para mediados de 2018, cuando el niño ya tenía casi 1 año y Nini Joana quería independencia económica, Jorge Eduardo Leal se convirtió en un paranoico obsesivo. Caterina Teortúa es amiga de Nini Joana. Él siempre decía que las amigas le íbamos a conseguir mozos, él le cogió ya las redes sociales, que el celular se lo manipulaba y todo, ya no podíamos hablar, ya perdimos contacto. Cansada de esos maltratos, Nini Joana decidió separarse por completo y llevarse a su hijo en enero de 2020. Los rechazos hacia Jorge se hicieron sentir. Consiguió trabajo en otro lado, ya ella volvió y me buscó a mí. Él pensaba que yo volvía otra vez donde él como humillada, que no iba a ser capaz sola. Entonces cuando yo ya le demostré que yo iba a ser capaz sola, eso fue lo que él no le gustó, porque él quería que yo siempre fuera sumisa a él. Según Nini Joana, Jorge Eduardo Leal empezó a usar a su hijo para intentar dominarla nuevamente. Entonces aquí estoy en la orquesta, estoy en ese proyecto. Séptimo día habló con él. Después de que ella se va a ir al apartamento, que le digo, véngase a vivir conmigo otra vez, démosle un hogar al niño. Yo quiero estar pendiente de mi hijo. Mi hijo es muy, muy lindo para que viva por allá como un miserable. Entonces, démosle esa oportunidad, démonos la oportunidad. Siempre utilizó el niño como una ficha o un juego para él, para manipularme a mí. O sea, no sé si fue que no vio el niño con amor o nada, sino era la obsesión que tenía hacia mí. Pero lo que ella no sabía era que cuando un padre comienza a utilizar a un hijo como una ficha o un objeto, es la primera señal de que un filicidio es posible. Los maltratos de Jorge hacia su hijo se intensificaron en los meses posteriores. Llegaba, le bajaba los pantalones, le quitaba el pañal, se quitaba la correa y delante de la gente que había, de los trabajadores, le metía 2 correazos. Esa situación llevó a que Nini Joana Rivera interpusiera una medida cautelar ante las autoridades de Pereira, pero fue demasiado tarde. El 12 de marzo de 2020, Jorge Eduardo Leal se lo quitó para no volverlo a ver nunca más. Veníamos con la discusión por los correazos que él me le dio al niño. Le dije que era un hijo de p***, que porque no tenía por qué tratarme a mi hijo así. La discusión fue al interior del carro de Jorge Eduardo, donde hubo forcejeo entre los dos. Abrí la puerta a bregarlo a sacar, entonces lo que hizo fue cogerme las manos y empezó a mordérmelas porque yo le quería sacar el niño. Y el niño atrás le decía, papá, no, papá, no. Es que en ese momento él cargaba un bisturín en la parte de atrás del pantalón, que la idea de él era, o me decidía irme con él o me rayaba la cara. Sentía que corría peligro. Yo me abrí la puerta y me boté del carro. Enfurecido y lleno de odio, Jorge Eduardo Leal arrancó con el niño en el vehículo, con rumbo desconocido.
Fui a la policía y expuse el caso allá. Y me dijo, tiene que esperar 48 horas. Y es más, lo tiene el papá. O sea, que no era como peligroso, pues, porque lo tenía el papá. Nini Johanna se devolvió a su casa angustiada. Sobre las 11 de la noche, ella recibió la primera llamada. Y la llamo. Le digo, vea, Nini, yo estoy por aquí en La Dorada. Estoy muy ofendido con usted, pero no se preocupe, que este fin de semana Rimo y Ibagué y le dejó el niño donde su mamá. Yo ya me comuniqué con usted, el niño está bien. Al día siguiente, ella recibió una segunda, sobre las 4 de la tarde. Jorge Eduardo Leal estaba ebrio. Me dice, mal perra, mire lo que usted hace, que por su culpa. Entonces yo le rogaba, le suplicaba que me lo entregara. Y él lo que hacía, colgaba la llamada. Por segunda vez y desesperada, ella fue a la policía. Esta vez le piden que se quede para esperar una nueva comunicación de Jorge, interceptar los teléfonos y de esa forma intentar ubicarlos. Lo importante era que ella hablara con Jorge Eduardo más de 10 minutos. Eso le permitiría a los investigadores usar la llamada para llegar a ellos. Inmediatamente, con el apoyo del comandante del Gaula. Así lo explicó el capitán José Ricardo Teatín, comandante del Gaula de Risaralda para ese momento. Con cariño le pidió que por favor le colgara el teléfono y que le marcara desde otra línea. Y ya nosotros como Gaula empezamos un trabajo técnico que nos permitía dar una nueva ubicación. Efectivamente, Jorge Eduardo llamó. Una hora después. En ese momento, ella escuchó la voz de su hijo. Evidentemente, él aún estaba con vida. Jorge Eduardo estaba ebrio. Entonces el niño que se iba a parar con el papá para el infinito y más allá. La policía logró identificar su ubicación. Estaban en el centro de Popayán. Activamos mecanismos de ubicación de este menor. Se toma contacto con el Gaula, que ya tenía dispuesto allá en Popayán unas unidades. Tarda alrededor de 8 minutos en llegar. Y es donde se logra ubicar un hotel en el centro de Popayán. Las autoridades llegaron sobre las 7 de la noche. Al entrar, se encontraron con una escena espantosa. El cuerpo del niño estaba en el sofá. Jorge Eduardo Leal sentado a su lado, llorando y golpeado por algunas personas que lograron entrar al hotel. En una habitación como esta, Jorge Eduardo Leal llegó a las 3 de la mañana y decidió asfixiar a su hijo Emiliano, de tan solo 2 años de edad, después de tener una pelea con la mamá de su niño en Pereira. Mientras tanto, en Pereira, Nini Johanna estaba desesperada por saber qué pasaba con su hijo. Y nadie me decía nada, qué pasaba con él. Llegó una psicóloga y me entró y ya fue donde me dio la noticia. Y yo le decía que no era mi hijo, cuando me dijo que era muy duro, que sabía que tenía que mirar cómo lo tomaba, que mi hijo estaba muerto. Y yo le dije, no, mi hijo no es. Yo le dije, no, mi bebé no es. Yo mire bien que él no es. Y yo me decía, sí, tiene que aceptarlo. Jorge Eduardo Leal fue capturado en Popayán y judicializado por el delito de homicidio agravado. La comunidad enardecida intenta linchar. Llamé a la policía de Chebre, solamente para... A esta persona, incluso al momento de sacarlo, lo golpean. Por lo tanto, se hace necesaria la intervención de otras unidades para poder contener la comunidad que quería tomar justicia por su propia cuenta. En julio de 2020 llegó a un preacuerdo con la Fiscalía que fue aprobado por un juez de conocimiento de esa ciudad. Esta es la cárcel de Popayán.
donde permanece recluido Jorge Eduardo Leal, condenado a 30 años de prisión por la muerte de Emiliano, su propio hijo de tan solo 2 años de edad. Él aceptó ese crimen y dijo que su propio hijo le dijo que debían irse al infinito y más allá. Y yo cogí una almohada y se la puse y lo oficié. Yo no tengo remordimiento de conciencia. Entonces, ¿de qué se va a arrepentir uno ahí? A ver, ¿qué remordimiento de conciencia va a haber ahí? Si yo no, lo que me pasó fue un accidente. Ya venía guiado, ese accidente ya venía meses atrás, ya tenía. Yo estaba parado en la punta del barranco y ella me empujó. Esa venganza perpetrada por él generó en ella un daño permanente. Utilizó el niño como un objeto para manipularme a mí, porque detrás del niño venía yo, porque fue un momentico a otro donde él empezó como a mostrar el niño, a utilizarlo para joderme. Yo a ese tipo lo odio y no soy capaz de perdonarlo. En marzo de 2020, Jorge Eduardo Leal cometió uno de los crímenes más atroces contra los menores de edad. Asesinar a su propio hijo, un fenómeno psicológico criminal que es conocido como filicidio y que es cuando un padre o madre decide asesinar a sus propios hijos. Según los expertos, el común denominador es la venganza para ocasionarle un daño de por vida a su expareja y sacarse lo que muchos llaman esa espinita que llevan dentro, bien sea por una separación o por una traición. Tienden a ser personas muy violentas. Por lo general son maltratadores en casa, tienden a tener, digamos, un bajo nivel de educación, baja escolaridad, pero sobre todo tienen muchas muestras de violencia dentro de su núcleo social y familiar. Así lo explica Mateo Benítez, miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. ¿Cómo se puede describir lo que siente una persona filicida? Usted me hizo un daño, usted me fue infiel, usted me generó un daño emocional tan grande que yo le voy a hacer uno igual o peor, para infringirle un sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento de por vida, como una muerte en vida. Es decir, acabar con una parte de él o de ella que le genere una gran perturbación y que sea una marca indeleble, un sufrimiento perpetuo. Un dolor indeleble. Es exactamente lo que siente hoy Nini Joana Rivera. Yo a ese tipo lo odio y yo le deseo que cada día de su día sea el peor en esa cárcel. Yo sé que hay una justicia divina y cada día le pido a Dios que cada día es un infierno para él allá. Que lo que él me hacía a mí lo reciba allá también. Según expertos, así funciona la venganza de un filicida, una sed que solo se puede satisfacer cuando se asegura que le dio por donde más le duele a su expareja. Conocieron un padre que asesinó a su hijo. A continuación, conocerán a una madre quien, llena de esa sed de venganza, decidió matar a su hijo. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral filicidio. Regresamos. Si estamos hablando de un filicida por venganza, él no se va a sentir mal después de asesinar a su hijo. Que ya lo que quería era hacerme daño a mí y sabía que con terminar una relación a mí eso no me iba a afectar, que si lo que realmente me afectaba era el niño. Confucio dijo: antes de emprender un viaje por el camino de la venganza, excabe 2 tumbas. Gandhi coincidía cuando dijo: un ojo por ojo solo logra enceguecer a todo el mundo. Puede que vengarse de alguien traiga cierta satisfacción durante el mismo acto y un corto tiempo después, pero psicólogos expertos confirman
que el perpetrador de un filicidio por venganza casi siempre terminará sintiéndose peor después y por mucho tiempo. Además, porque seguramente estará encarcelado. Hace poco, una mujer fue señalada de asesinar y abandonar a su propio bebé de 15 meses en una playa cerca de Santa Marta. Poco antes, su expareja la había abandonado. Pero muchos otros padres y madres también son abandonados por sus parejas y la gran mayoría serían incapaces de matar a su propio hijo por más dolidos que estén para vengarse de él o ella. Pero según el devastado padre del niño fallecido, eso es exactamente lo que hizo su expareja. Así continúa la investigación de Joana Rodríguez. Samuel Guerrero nació en diciembre de 2020. Era un bebé de ojos grandes y con carita risueña. Fue producto del amor de Edwin Eduardo Guerrero, un inspector automotriz de Bogotá, y Jenny Alexandra Higuera, auxiliar de enfermería, también de Bogotá. Eran una pareja de jóvenes enamorados que iniciaron su relación en abril de 2018. Vivían en el barrio Villanueva, en el sector de Alquería La Fragua, al sur de Bogotá. La relación con Jenny fue muy bonita. Yo me entendía mucho con ella. Así duramos casi 3 años y medio. Se conocieron a través de Facebook. Tenían amigos en común. Edwin la agregó a su lista de amigos y al poco tiempo empezaron a chatear. Nos entendimos bien. En el primer año que estuvimos de relación fue una relación perfecta. Yo quería mucho a Jenny. Yo realmente siempre pensé que ella era la mujer de mi vida. Se enamoraron rápidamente y empezaron a salir. El amor florecía, tanto así que 1 año y medio después, Jenny quedó embarazada en abril del 2020. Pero a pesar de que entre ellos había mucho amor, la relación entre Edwin y su suegra habría impedido que ese amor fluyera. El escenario amoroso de la relación empezó a cambiar cuando Jenny tuvo al bebé. Yo le dije a ella que nos fuéramos a vivir a un lado aparte de la familia de ella, pues del tema de la mamá. Ella me decía que no, porque pues ella sabía que la mamá y la abuelita y la tía iban a cuidar de Samuel, de nuestro hijo. Yo por lo mismo decidí no irme a vivir con ella, porque no me sentía tan a gusto quedándome en esa casa. La rabia de Jenny hacia Edwin al parecer se incrementó porque él empezó a viajar con su familia y amigos, y aunque él asegura que la invitaba, ella supuestamente se negaba a ir. Lo que sucedió en la tarde de agosto del 2021 fue algo que, al parecer, era típico entre ellos. Le dije que fuéramos a comer algo porque teníamos hambre. Ella se bajó, compró una arepa rellena, se la comió y me trajo una a mí. Yo le dije que no quería. Le dio mal genio y me tiró la arepa en la cara. Eso estaba caliente y me quemó la cara. En los estados de WhatsApp empecé a publicar estados de que el niño estaba en el hospital. Entonces le dejaba ver los estados a las personas con las que yo estaba, pero a mí no. La señora Fanny Hernández es la mamá de Edwin. Samuel, mira para acá. Hijo, ven. Rocky. Mi hijo me dijo que es que venían en el carro y que ya por ahí llegan a un semáforo y ya se tiró del carro. Entonces yo le dije, Edwin, tenga cuidado. Según Edwin, a Jenny también le molestó que él empezara a apoyar económicamente a una de sus hermanas, que había tenido una bebé por la misma época del nacimiento de su hijo. Ella me decía que yo no tenía que para eso esas niñas tenían papá y que eso no era responsabilidad mía. Ella me decía, a Samuel le hace falta esto. Yo le decía, ven, pero es que mira, Samuel tiene todo, nosotros le hemos dado todo y esas niñas no tienen ahorita un papá que le dé nada. En un estado de aparente ira, según Edwin, Jenny al parecer se hizo sentir, rapándole totalmente la cabeza a su bebé sin consultárselo. Ella sabía que yo al niño lo quería mucho y era muy apegado al niño. Era algo que ella se dio cuenta que yo sí realmente quería.
Obviamente yo ya la quería y igual forma la respetaba también, pero el amor de mi hijo era otra forma que me hacía estar más tiempo con ellos. Ya para noviembre de 2021 y cansado de esa supuesta actitud de Jenny, Edwin decidió ponerle fin a la relación y dice que ella al parecer intentó manipularlo, pidiéndole que regresaran por el niño. Y me dijo que quería que volviéramos y que por favor la perdonara. Yo le dije que no. Me llevaba una chocolatina y las llaves de la casa porque la noche anterior ella me las había quitado. La supuesta desesperación de Jenny por querer volver con Edwin, al parecer la llevó hasta intentar con brujería. Yo no la buscaba a ella ni nada, o sea, ella era la que me buscaba a mí. Yo nunca le lloré a ella, pero ella sí me veía llorando a mí por mi hijo. Pero como nada le funcionaba, Jenny decidió empezar un proceso de custodia y regulación de visitas ante una comisaría de familia. Según Edwin, para darle en donde más le dolía: quitarle a su hijo. Según Edwin, la última vez que vio a su hijo fue en febrero, día en el que presintió que algo extraño estaba pasando. Cuando le quité el gorro, el niño tenía un morado acá en la cabeza, grande, y yo lo que hago es llamarla. Y le digo, ven, ¿qué le pasó al niño en la cabeza? Y me dijo, no, es que jugando se pegó. Yo aún siento que de pronto el niño está siendo víctima de maltrato. Después de ese reclamo, según Edwin, Jenny empezó a prohibirle las visitas para ver a su hijo. Hasta que le ordenaron compartir la custodia y regularon sus visitas en una audiencia ante una comisaría de familia el 31 de marzo. Ya pensó que la comisaría iba a decir que aplazaban esa audiencia de la regulación de visitas, pero lo que la comisaría hizo fue que ellos regularon las visitas para que, por ejercer el derecho al niño de tener un padre. Y yo podía ver al niño porque de igual forma teníamos la custodia compartida. Lo que llamó su atención es que Jenny no estuvo presente en esa audiencia. Entonces decidió alertar a las autoridades sobre la desaparición de su hijo. Le pidieron una foto de ella y del bebé. Sin embargo, él decidió buscarlos por su cuenta. Fue hasta la casa de los papás de Jenny, pero él asegura que tampoco le dieron razón de ella, aunque sospecha que ellos sabían dónde podía estar. Las sospechas de Edwin de que algo malo estaba pasando empezaron a aumentar. Me entero de que el niño no lo llevaron al jardín. Y ahí me empieza a preocupar más y me preguntaba, ¿será que al niño le pegaron y no me lo quieren dejar ver? Porque ¿por qué me esconden al niño? El sexto sentido de la mamá de Edwin se activó, pero no imaginaron lo que estaba por suceder. Empecé a tener como miedo cuando mi mamá me dijo, deje de mostrarle tanto a esa mujer que usted quiere al niño, porque de pronto le puede hacer daño al niño. Yo le decía, no mamá, yo no creo que ella sea capaz de hacer eso. Lo que Edwin no sabía era que el primer fin de semana de abril, es decir, un día después de la regulación de esas visitas, Jenny Alexandra Higuera decidió irse con el bebé para Santa Marta. Seis días después, Edwin recibió una llamada. El día miércoles, sobre las 9 de la mañana, me llama un policía. Don Edwin, es que aquí encontramos una cédula en la ciudad de Santa Marta correspondiente a la mamá de su hijo. Y unos metros más adelante encontramos el cuerpo de un bebé. Yo me tiré al piso de la empresa. Eso estaba lleno de personas y me alzaban y yo decía, esa bruja lo mató. Inmediatamente Edwin compró tiquetes y viajó a Santa Marta con su primo David Sánchez. Él reconoció el cuerpo en medicina legal. Se ahogó con el agua del mar. Él tenía agua, sales en la boca y en los pulmones. Yo no fui capaz de verlo. Yo no tuve el valor de hacerlo.
la fiscalía me puso las fotos y el niño estaba desnudo y estaba boca abajo. ¿Y qué? Y estaba tenía un golpe en la cabeza, los ojitos medio abiertos, llenos de arena. La primera conclusión de Edwin fue que la única supuesta responsable de su muerte sería Jenny Alexandra Higuera. ¿Pero dónde estaba ella? Las autoridades de Santa Marta se dieron a la tarea de buscarla, revisaron cámaras de seguridad y entrevistaron pobladores. Establecieron que la primera parada que ella hizo al llegar a la costa fue en la playa de Buritaca, un restaurante, como se puede observar en esta imagen. Shirley Cabrera fue la persona que la atendió ese día. Ella entró con su bebé a disfrutar normal, me pidió una pechuga porque ni siquiera me preguntó sobre el menú. Almorzó, en el transcurso del almuerzo interactuó con su bebé normal, yo la vi normal. Incluso hasta el bebé estaba jugando, se tomaron fotos. Las autoridades presumen que después de salir del restaurante, Jenny Alexandra Higuera pasó la tarde en la playa con su bebé. El investigador Nelson Andrés Torres fue uno de los patrulleros que estuvo a cargo del caso el 4 de abril. Ese día se encuentra el coche del niño y se encuentra un morral. En ese morral habían una ropa de un niño, ropa de adulto, había una cerveza que estaba sin destapar, una botella de agua y había un cargador de un celular. Y se encontraban unos tenis de un adulto, de igual manera un flotador que es con el que las personas del restaurante manifiestan que llegó la señora con el niño. Las autoridades dicen que Jenny, al parecer, se alejó de la playa turística y se habría acercado con su bebé a las banderas rojas, una zona considerada como peligrosa por el oleaje. Jenny Alexandra Higuera caminó más o menos 1 hora por la orilla de la playa hasta este punto, donde las autoridades y un ciudadano del sector halló sin vida a su bebé de 15 meses. Jacqueline Pamplona fue una de las primeras mujeres que la policía entrevistó. Ella dice que habló con Jenny Alexandra Higuera entre las 8 y las 9 de la noche, después de que al parecer ahogara a su hijo en el mar. Yo no la vi nerviosa, venía que llorando no, venía como que alguien la venía siguiendo o como si veniera huyendo de algo. Las autoridades aún investigan cómo Jenny Alexandra Higuera llegó a Bogotá. Lo que se sabe es que un motociclista la transportó el 5 de abril a una estación de bus. Así lo aseguró Angie Lorena Velázquez, patrullera de la Policía Nacional, seccional Santa Marta. El muchacho manifiesta, yo la dejé ahí, ella cogió la buseta y de ahí salió y de ahí no sé para dónde más cogió. Rápidamente las autoridades se comunicaron con Bogotá para iniciar su búsqueda. La capturaron en junio, en plena vía pública en el sector de Puente Aranda, al sur de Bogotá. Ella no aceptó cargos por el delito de homicidio agravado que le imputó la Fiscalía ante un juez de garantías. Jenny Alexandra Higuera permanece detenida acá en las instalaciones de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, sindicada como la presunta responsable de la muerte de su propio hijo. Séptimo Día la buscó para conocer su versión de los hechos, pero ella no aceptó la entrevista.
Pero esta historia no es sobre el proceso penal contra Jenny Alexandra Higuera por la muerte de su hijo, sino del por qué lo hizo, según Edwin Guerrero. Una venganza. Una mujer muy manipuladora y egoísta. Todo lo que ella hizo fue para lastimarme realmente con mi hijo. Jorge Ariza es un experto en filicidios. El filicidio por venganza es cuando trata de dar un mensaje a su pareja y lo hiere en lo que más le duele. Y en este caso, ¿qué es? Su hijo o su hija. Eso fue lo que Jenny Alexandra Higuera logró, según Edwin Guerrero. Solo me quedan las fotos de él. Y ella sabía que que con lo que iba a hacer o con lo que hizo me iba a destruir en vida. Edwin dice que la venganza de Jenny inició después de que terminaron la relación. Ella supuestamente no aguantó sus rechazos y la muerte de su hijo fue el resultado de su frustración por no poder recuperarlo. Que ella lo que quería era hacerme daño a mí y sabía que con terminar una relación a mí eso no me iba a afectar, que si lo que realmente me afectaba era el niño. Mateo Benítez, miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, dice que las personas que son capaces de cometer el acto más cruel hacia sus hijos pueden ser personas que tienen una capacidad de deshumanizar al ser humano. Entienden a los otros como objetos que se pueden reemplazar, que se pueden desaparecer, que se pueden eliminar, comprar, etc. Pero, ¿cómo queda la mente de un filicida después de cometer tan atroz crimen? Belisario Balbuena es psicólogo forense y especialista en perfilación de filicidas. Si estamos hablando de un filicida por venganza, él no se va a sentir mal después de asesinar a su hijo. Él va a sentir satisfacción porque ha logrado su obra. Para el experto, el filicida cumple su sed de venganza, sin importarle ir a la cárcel. El filicidio es la obra maestra de la venganza en esos casos en particular. Al nivel de destruir una familia, al nivel de destruir emocionalmente a una madre, a un padre, al progenitor contrario, que es el fin último de la venganza. Una venganza que en estos casos casi siempre es sinónimo de cárcel. Después de comerciales, ustedes descubrirán qué pasó con cada uno de los señalados por las autoridades de la muerte de sus hijos por venganza y que conocieron en la primera parte de este especial. Ya regresamos. Él siempre fue de esa forma, a humillarla, a creer que no iba a poder salir adelante sin él. Pero yo vuelvo y digo, él nunca le dio nada. Según expertos, muchas veces la necesidad de vengarse de la expareja es tan fuerte que a los victimarios no les importa pagar el alto precio. Ese precio puede ser incluso muchos años en una cárcel. El filicida está dispuesto a pagar con tal de saber que lograron su oscuro objetivo, causar el mayor dolor o daño a su víctima. Todo el mundo es capaz de sentir el impulso de vengarse, pero la gran mayoría de nosotros preferimos suprimirlo o buscar una manera más sana y legal de resolver nuestra ira y dolor. Así termina la investigación de Joana Rodríguez. Y la primera parte de este especial filicidio, cuando los padres asesinan a sus propios hijos. El pasado 4 de octubre se conoció la noticia del asesinato del niño bogotano de 5 años, Gabriel Esteban Cubillos Rodríguez, en manos de su propio padre, Gabriel Cubillos, en un hotel de Melgar. Hacia las 8 de la noche, la policía del Tolima es alertado por los hombres de la SIJIN de Bogotá que les pidieron por favor que se acercaran a un hotel ubicado en el centro de Melgar. Allí dicen tendrían que estar los cuerpos sin vida de un niño de 5 años, del papá. La supuesta razón por la cual él decidió matar a su hijo fue para vengarse de su mujer, Consuelo Rodríguez, y hacerla sufrir.
Pero la historia detrás del por qué él sentía esa sed de venganza que fue capaz de atentar contra la vida de un inocente es algo de lo que poco se habló. Esta historia comienza a mediados de mayo, cuando Consuelo decidió separarse de Gabriel. Milena Rodríguez es la tía. Ella no se podía maquillar, ella no se podía arreglar, porque eso ya era para el mozo, o sea, se estaba vistiendo para otra persona y no para él. Él era como egoísta, él era más como a tenerla como un pájaro encerrada, ¿sí? Como que nadie la viera, solamente él si la sacaba de la mano, volvía y la traía de la mano. En este momento estamos realizando la actividad de leer un cuento en compañía. Ella siempre venía y me decía, ay Milena, yo ya me quiero ir, ayúdeme a conseguir. Y conseguíamos apartamento, lo conseguíamos. Ella lo pisaba, dejaba un abono de 150.000. En el transcurso de aquí al fin de semana que ella se iba a trastear, ya él la convencía otra vez. ¿De qué manera? Nunca supe. Siempre fue la manipulación a nivel, digamos que, psicológico. Después de casi 5 años de humillaciones, Consuelo decidió abandonar a Gabriel y vivir con su hijo, pero Gabriel seguía insistente en querer retomar la relación. Él comenzó prometiéndole, vamos a Melgar, vamos y paseamos, vamos donde sus papás, yo pago todo, queriendo convencerla de nuevo así. Creo que esa fue como la forma en que siempre la manipuló, pero ya esta vez ella decía, no quiero nada suyo, ya no quiero nada suyo. Según Milena, Gabriel nunca creyó que las cosas que lograba conseguir su hermana eran fruto de su esfuerzo, sino de un supuesto amante que él creaba en su cabeza. Él siempre fue de esa forma, a humillarla, a creer que no iba a poder salir adelante sin él. Pero yo vuelvo y digo, él nunca le dio nada. Milena dice que durante los siguientes 4 meses, los rechazos de Consuelo eran tan contundentes y tajantes que se podría incluso pensar que durante ese tiempo Gabriel estaría condensando el odio más atroz hacia ella. A esa ira y posible frustración que sentía Gabriel, se sumó el hecho de enterarse a mediados de agosto que Consuelo ya había conocido a otra persona. Y eso fue como la ira de él, de saber que ya la había perdido, porque en los últimos mensajes le decía, yo sé que ya la perdí, acepto que la perdí. Pero a finales de septiembre, el comportamiento de Gabriel Cubillos se tornó extraño. Dejó de perseguirla. Mire, me está enviando mensajes Gabriel. Y yo le dije, sí, ya no voy a molestar más, te voy a dejar quieta, haga su vida tranquila. En un mundo ideal, esta historia hubiera acabado aquí. Otra de las miles de parejas que se divorcian en Colombia comparten la custodia de un hijo y cada uno busca su felicidad, pero no. Lo que sucedió después destrozó a Consuelo y a su familia. Ese macabro asesinato del pequeño Gabriel por parte de su propio padre en un hotel en Melgar. Allí le manifestó que iba a acabar con la vida de Gabriel y que luego se suicidaría, para que así ella comenzara una vida con su nuevo compañero sentimental. Gabriel Cubillos fue capturado en medio de un retén de la policía en el municipio de Nilo, en Cundinamarca. Ante un juez de garantías de Ibagué, la fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que él aceptó. Ahora está en la cárcel de Picaleña. Ella hoy se encuentra en su casa, sin querer recordar lo que sucedió. Según expertos, muchos filicidas por venganza asesinan a sus hijos cuando pueden establecer que su pareja o expareja tiene a otra persona, como podría ser el caso de Gabriel Cubillos. Pero otras veces, como en el caso de Jorge Eduardo Leal, que está en la cárcel por asesinar a su hijo de 2 años. Dedíquese al niño, pero yo la voy a supervisar, la voy a vigilar. Y de Jenny Alexandra Higuera, también en la cárcel, sindicada del homicidio de su hijo en las playas de Santa Marta. El mero rechazo de sus exparejas fue suficiente para matar. Los felicidios por venganza son conscientes. Así lo dice Belisario Balbuena. Son personas que saben lo que han hecho. Son personas que incluso lo hacen con intención. Cada vez se registran más casos de papás y mamás que deciden asesinar a sus hijos por diferentes hechos. El más común es la venganza hacia su pareja.
En los últimos 4 años se han registrado en Colombia 66 casos de padres que terminaron matando a sus hijos, según cifras del Medicina Legal. El 2018 fue el año que más casos registró, un total de 21 menores asesinados por sus padres. En el 2019 la cifra fue de 18 casos. En el 2020 esos homicidios llegaron a 11 y en el 2021 la cifra ascendió a 16. Queda vivo usted, pero le quito lo que más quiere, una parte de usted. Y según psicólogos consultados por Séptimo Día, son conscientes de lo que hacen, no tienen trastornos mentales y por lo tanto no deben ser tratados por la justicia como inimputables. Una característica del filicida es su capacidad de percibir a su hijo como un objeto, un instrumento que les permite saciar su sed de venganza. Solo Consuelo Rodríguez sabe lo que está sintiendo en estos momentos, después de perder a su hijo en manos de su expareja. A Nini Joana Rivera se le acabó la vida. Ya no es lo mismo. Ya uno no ve la vida pues como con la chispa que la veía antes, no. Edwin Guerrero no podrá perdonar. Le diría que ojalá Dios la perdone. Porque intento perdonarla y busco, pero es difícil, es muy difícil.